Cordial saludo. Bienvenidos a una emisión especial de Historias Secretas. Una emisión que tiene que ver con cosas del pasado, de hace varios siglos, y con cosas o acontecimientos raros y extraños que de pronto la gente ha escuchado en lugares muy alejados de nuestra Colombia silvestre o nuestra Colombia salvaje. Hubo unos ruidos muy grandes, muy sonoros, que se escucharon en la serranía del Perijá en el año de 1990. Luego en Barbacoas, Nariño, en 1980, también se escuchó un ruido extraño en la tierra, profundo, sonoro. En el Nevado del Huila, departamento del Cauca, inmediaciones de la Estrella, en 1979, la tierra rugió, no se meció, no hubo temblor. En ninguno de estos casos hubo terremoto, temblor, esto. Hubo un ruido o un sonido extraño en las profundidades de la tierra. Y en estas historias secretas tenemos la compañía de Néstor Alzate, un personaje que conoce bien nuestra historia, nuestro pasado, y con él vamos a hablar de algo que ocurrió hace varios siglos. Néstor Armando, muy amable por esta invitación. Bienvenidos a este encuentro con las historias secretas. Pues maestro Roberto Gaitán, mi saludo también para Viviana, para Juan Esteban, mi compañero que hace posible también esta interacción. Y le agradezco mucho su presentación. Lo escuchaba muy atento cuando estaba hablando de estos otros eventos que por lo demás tengo entendido que son naturales en la Tierra. La Tierra es un ser viviente y por lo tanto, digamos, lo que su corazón, que es líquido, pues el núcleo en el que se mantiene permanentemente hirviendo un caldo de hierro y otros elementos que hacen posible pues todo el geomagnetismo y demás, empieza a mecerse en un movimiento de pandeo, como cuando uno coge una palangana o ponchera, la llena de agua y empieza a mecerla, entonces comienza a abanicarse ese líquido. Lo mismo sucede con el planeta. Y obviamente que eso genera los disturbios magnéticos que tanto conocemos y otras reacciones. Y lógicamente que eso tiene que generar un reacomodamiento de toda la corteza terrestre. Y se supone que ahí habría una aparente explicación de por qué estos ruidos se escuchan. Pero este particularmente fue también muy extraño y obviamente en una época en la que la superstición era la constante. Todo lo que ocurría se debía o al Dios, o a Dios, o al demonio. En 1687, en la sabana de Santa Fe de Bogotá, ocurrió un fenómeno supremamente extraño y fue un ruido supremamente intenso que nunca se supo de dónde venía, pero al que podemos ir aludiendo a lo largo de esta charla, mi querido maestro Roberto. Sí, ese sonido fue supremamente extraño. Hoy la ciencia dice que se originó en un movimiento de tierra, un movimiento telúrico en Perú y en parte del Ecuador, que ocurrió por esos días, que hubo ese sonido extraño. Pero en esa época colonial, lo que pasó causó tanta conmoción que hoy en día muchos de los viejos lo recordamos cuando nos referimos a algo muy, muy antiguo como más viejo que los tiempos del ruido. Cuéntenos su historia alrededor de ese día especial. Bueno, yo me voy a remitir a un texto delicioso escrito por el sacerdote jesuita Juan Rivero, que en ese momento, pues obviamente que estaba en el convento de la Compañía de Jesús, en Santa Fe de Bogotá. Y entonces él refiere en su relato que en la noche, de pronto él ya estaba prácticamente en su cama y de pronto comenzó a escuchar un tremor con una pequeña vibración que era
susceptible, no para el ser humano, prácticamente las personas no sentían esa vibración, pero comenzó un ruido increciendo y aparejado a ese ruido, entonces todos los animales se alborotaron. Ya pues se suponía que las vacas y las gallinas estaban ya descansando en sus gallineros, en sus establos o en el potrero. Y de pronto los perros empezaron a aullar, ni siquiera a ladrar, sino a aullar de una manera muy lastimera y a huir de un lado hacia otro, sin sentido y en un momento dado casi quedando círculos porque llegaban a una determinada parte y se devolvían. Y entre tanto se escuchaban también los mugidos de las vacas, las gallinas cacaraqueando o en su cloqueo, se escuchaban también. En fin, se formó un pandemonium de sonidos que con mayor razón pues aterrorizó a la población. Y en ese momento también empezó a crecer ese sonido, un sonido por demás ensordecedor, que obviamente descrito por este sacerdote Juan Rivero, tenía que utilizar los términos de aquella época. Entonces decía que parecía como una especie de riada, es decir, un aluvión, como si se hubiera crecido el río y el río arrastrara piedras y troncos, troncos y todo tipo de material que se hacían supremamente ruidosos, que por momentos se convertía como si fuera, digámoslo, una carreta o un carruaje de los que circulaba por aquella época, por los primitivos empedrados de Santa Fe de Bogotá, haciendo un traqueteo infernal, inclusive lo dice, un traqueteo infernal. Yo no sé, maestro Roberto, cuánta población tendría en ese momento Santa Fe de Bogotá, pero no creo que hubiese 20.000 habitantes en la aldea, que entre otras cosas el ruido se sintió en toda la sabana. Pero hablo más de la aglomeración del conglomerado humano asentado en Santa Fe de Bogotá, y por lo tanto yo diría que su población realmente no era tan vasta, no era tan grande. Y entonces, imagínese usted, 1687, ¿cómo sería de densa esa oscuridad? Mucho más en una pequeña aldea como Santa Fe de Bogotá, brumosa, supongo yo que a esa hora, con esas brumas espesas, que casi uno podría decir como coloquialmente que dan tajada, de casi que se podía partir esa bruma, más ese frío intenso en una época como aquella que supongo yo que las temperaturas podían bajar casi a 0 grados o un poco menos de 0 grados, 0,1 o -1 o -2. Lo cierto del caso es que una sabana bien gélida, con una oscuridad supremamente densa, de pronto se rompía la tiniebla por allá con una tímida vela que se asomaba al voltear una esquina, y lógicamente que las ráfagas de viento apagaban las velas, entonces la gente como las encendía de nuevo, haciéndole campana con la mano. Supongo yo que existían faroles en aquella época, de hecho así era, y con eso era que se viajaba en la noche. Y por lo tanto los pudientes, los que eran pudientes tenían faroles, los pobres tenían humildes velas de cebo y velas de mala calidad, cuyo pabilo pues también era muy deleznable, entonces se dañaba fácilmente, y caminando a trompicones por una razón muy elemental, porque en medio de esa densa oscuridad, más esos ruidos infernales emitidos por las gallinas, las vacas, los perros, todos al mismo tiempo en un concierto desaforado y destemplado, entre otras cosas, era lógico que el terror tenía que cundir. Con mayor razón, si no se sabía de dónde procedía el bendito ruido. Como decía, algunos decían, y lo describe el padre Juan Rivero, que lo describían como una riada en las que los troncos y las piedras iban de tumulto en tumulto chocando entre sí y creando ese fragor tan infernal. O un carruaje con sus ruedas de madera chocando contra las piedras. Sonidos sibilantes, más la ráfaga de viento, más la bruma, más la densa oscuridad, ¿cómo sería el pánico de la gente? Y entonces, yo no conozco muy bien a Bogotá, maestro Roberto, pero tengo entendido pues que los barrios más antiguos, La Perseverancia, San Victorino, el barrio Egipto, ¿cuál más? Me imagino que La Candelaria,
que eran realmente como el núcleo urbano. Que era Las cruces. Las cruces. Exactamente. Entonces resulta que los unos salían y decían, el ruido procede del centro del pueblo. Entonces vámonos a las estribaciones de los cerros tutelares, a Guadalupe y a Monserrate. Y entonces salían corriendo hacia Guadalupe y Monserrate. Mientras tanto, los que vivían en las estribaciones de Guadalupe y Monserrate decían, no, el ruido viene de Guadalupe y de Monserrate, vamos hacia el centro. Y en ese ir y venir la gente se chocaba, se tumbaban, porque además no se podían ver. Y como decíamos, con una humilde vela de mala calidad, con un pabilo deleznable, era muy difícil que esa lumbre pequeña se pudiera sostener, y así fuera. Nosotros hoy decimos, bueno, ¿cómo harían para vivir en aquella época? Aunque tuve, yo diría que de cierta manera la fortuna y el infortunio de vivir en terrenos o en veredas, en regiones rurales, porque mi madre era maestra, regiones en las que no había luz. Entonces también nosotros nos movíamos con velas y con faroles. Y si usted recuerda bien, maestro, aquellas famosas lámparas, las lámparas Coleman, que tenían como una bolsita que era la que producía la lumbre y se alimentaba con aceite de higuerilla. Después vino pues el querosene, pero básicamente era aceite de higuerilla. Y entonces yo sí tuve la fortuna para dejar volar la imaginación, pero el infortunio para soportar el miedo de lo densa, de la oscuridad, y que aparecieran los espantos o las brujas. Entonces, hago una composición del lugar y trato de imaginarme a esta gente en esas. Y corriendo en desbandada, como si fuera un cardumen, pero un cardumen desorganizado, y cada quien tirando de un lado para allá. Entonces el uno venía y decía, hey, no te vas en esa dirección, que en esa dirección es el ruido. Y el otro decía, no, ven que es que el ruido viene del otro lado. Entonces en ese tumulto la gente iba y venía. Como usted recuerda, maestro, siempre desde la antigüedad y particularmente en la Edad Media, una época mediada absolutamente y de manera completa por la superstición, que de hecho recuerde que las catedrales góticas y estas iglesias monumentales eran construidas de tal forma que en el frontis y en todo el alrededor de la edificación, por la parte externa, se le empotraban gárgolas, es decir, monstruos con cabezas de demonios, lo más terrible, pues, lo más atemorizante. Y se construían de esa manera porque se asumía que esos demonios, de cierta forma, eran guardianes de esas iglesias. Y por lo tanto, cuando había una epidemia, una peste, o cuando había algo que los aterrorizara, todo el mundo partía en carrera hacia el templo, se refugiaban en el templo, partiendo de la premisa de que cuando los demonios, que eran los causantes de todas esas desgracias, llegaran en su persecución, al ver el frontis y todo alrededor de la iglesia y ver ese montón de gárgolas empotradas a una buena altura, dirían, no, este sitio está lleno, allá no podemos entrar. Y si no podemos entrar, entonces quienes llegaban, los feligreses, estaban a salvo dentro de las iglesias. Y acuérdese que esto también servía para gritar cuando alguien quería refugiarse o exiliarse o que huir de la justicia, simplemente al llegar al atrio de una iglesia determinada, no a todas, gritaba la palabra santuario, y gritando esa palabra e ingresando por la puerta de la iglesia quedaba salvo de cualquier persecución. Lo mismo hacían los feligreses, pero en vez de gritar santuario se acogían a Dios para poder repeler esos espíritus malignos. Entonces la gente aquí lo que hizo fue emprender la huida hacia las iglesias. Empezaron a refugiarse en todas las iglesias, las tuvieron que abrir, casi que a la fuerza las abrieron. Y entonces esto obligó a que todos los sacerdotes tuvieran que llegar a las iglesias. Y la gente, como ocurre siempre en circunstancias tan extremas, deja traslucir todo su miedo a través de una fe que es una fe casi que tiene las características de un salvavidas. Y entonces todo el mundo llegó a confesarse.
y las filas dentro de las iglesias eran interminables y todo el mundo, inclusive a voz en cuello, de rodillas y entrando de rodillas, avanzando hacia el altar, cantando todos sus pecados. Ahí se conocieron más pecados que los que usted quiera de toda Santa Fe de Bogotá, porque todo el mundo, me arrepiento de haberme acostado con fulanita de tal, por decir algo. No sé si, lo que estoy diciendo es un poquito novelado, no sé si se llegará a extremos como esos, pero dice Juan Rivero que la gente confesaba sus pecados. Los que no tenían la posibilidad de acceder rápidamente a los confesores confesaban sus pecados, pedían perdón, se arrepentían, suponiendo que con eso estaban a salvo de ese ruido que por demás tenía que ser de un origen infernal. Entonces, toda la gente terminó arrepintiéndose hasta de lo que no se había comido, de lo que se había comido y lo que no se había comido. Juraron ser buenos feligreses, se perdonaron deudas dentro de la iglesia, de las iglesias. Yo le perdono la deuda a fulano de tal. Y el otro dice, yo prometo que le voy a pagar a fulano de tal. Eso fue algo, imagínense ustedes, pues yo trato de imaginarme y me parece un espectáculo maravilloso. No lo puedo decir de otra manera, hasta dónde puede llegar el miedo del ser humano, que se llegue a una instancia como estas. A mí eso me parece folclórico, sí, pero muy hermoso porque demuestra la naturaleza humana en toda su dimensión. Pero ya les digo, porque es que yo, si me deja yo aquí, sigo aquí derecho y me apodero de la palabra y no lo dejo hablar mi querido maestro Roberto. Yo sé, maestro, el sonido relata la historia, fueron 3 golpes de sonido. El primero llegó más o menos suave, la gente se despertó con ese golpe de sonido, quedaron como aturdidos, vino el segundo golpe y comenzaron a salir de su casa, unos con pijama, otros desnudos, todos salieron a la calle y cuando vino el tercer golpe, comenzó todo lo que usted cuenta de la locura y el pánico que se sembró en la ciudad. Sigamos, maestro. Bueno, y entonces yo me estoy remitiendo, buena parte de este relato lo estoy tomando de esta crónica deliciosa que escribió el sacerdote Juan Rivero, que posteriormente inclusive llegó a ser publicado en este relato ya más de un siglo después, en el Papel de Santa Fe de Bogotá, el diario Papel de Santa Fe de Bogotá, el de Manuel del Socorro Rodríguez, el primer periódico. Entonces, cuentan que en esa noche todo el mundo se quedó en vigilia en las iglesias y que estaban tan apretujados que casi que ni podían respirar. Y en principio cuenta el sacerdote Juan Rivero que la única iglesia que no se abrió y no sé por qué circunstancias fue justamente la del convento de ellos. No sé si era el convento de San Agustín, algo así. No la abrieron por X o Y circunstancias. En todo caso, nunca había habido tanta demanda de sacerdotes en Bogotá como ocurrió en esa noche del año 1687. Y se cuenta que el deán de la catedral, no recuerdo el nombre, por aquí lo tengo, es que aquí tengo abierto ese texto delicioso. El deán de la catedral, o sea que deán era más o menos como el equivalente a párroco de la catedral, que al parecer dormía en una especie de segundo piso, sintió ese tremor. Entonces él asumió que era que en el primer piso al parecer era habitado, había una rumba, pues, en una cantina, estaban tomando chicha y estaban armando escándalo, y casi que él salió con su gorro de dormir, pues, y me imagino, pues, la pijama que podía usar un clérigo, otra sotana. Cuando salió y vio que en el primer piso todo estaba, pues, cerrado, dijo, no, ¿qué pasó aquí? Cuando empieza a ver la romería de la gente que pasaba despavorida, que inclusive casi que lo arrollaban, él dijo, no, aquí hay algo muy raro. Y él también empezó a caminar a ver de qué se trataba. Entre tanto, la autoridad, la máxima autoridad, salió a la calle con... porque es que escuchen lo que dice aquí de manera deliciosa. Y a voces lo decían, que era invasión sangrienta e intempestiva de enemigos
que al son de cajas de guerra marchaban disparando mosquetes, bombardas, piezas de artillería, desde lo superior y eminente de los cerros, y que parecía tener ya ocupada la vega y llanura que confina con el barrio de Santa Bárbara, llamada Fucha. Unos decían que por las calles rodaban muchas carrozas juntas, tiradas con gran violencia a un mismo tiempo, otros que se arrastraban maderas gruesas por lugares pedregosos, otros que parecía venida impetuosa de algún río muy caudaloso que salía de madre y se llevaba rodados grandísimos peñascos y árboles enteros, otros que los cerros que dominan la ciudad, desvolcanándose por varias partes y abiertos en horrendas bocas, escupían de sus entrañas montones de piedra que con ímpetu grande se atropellaban unas a otras, deshaciéndose hacia abajo. Otros que en el centro de la tierra se formaban truenos formidables y que corrían carros muy grandes y de materia muy pesada por sus senos y concavidades, juzgando que se hundía sin remedio la ciudad con todos sus habitadores. Últimamente decían otros que en la región superior del aire parecía estar formado un numeroso escuadrón que marchaba al son de cajas de guerra, disparando sin cesar su artillería estruendosa. Una descripción deliciosa, muy gráfica por demás. Me parece a mí, maestro. Sí, no, espectacular, y en ese sentido se describe o señala o plasma muy bien la terminología de la época. Claro. Eso no solo se escuchó en Bogotá, en Tunja, en Popayán, también hay registro de ese mismo día, esa misma noche, sucedió ese sonido. Lo que pasa es que había más historia, más periodismo de la época, por decirlo de alguna manera, más crónica en Bogotá, y por eso se registró casi que con mayor importancia Bogotá. El sonido subió, sin duda alguna subió por los Andes, debió pasar por Antioquia y perderse en las estribaciones de Colombia con Panamá de la cordillera. Ese sonido produjo mil cosas en esa época. Cuando usted decía que venían un ejército, los españoles, recordemos que tenían mucho miedo de una invasión inglesa y algunos gritaban: llegaron los ingleses, nos invaden los ingleses. Fue una época verdaderamente rara, extraordinaria. Eso no ha vuelto a ocurrir en el mundo. Solo eventos muy cortos, muy pequeños, muy focalizados. Yo tuve la oportunidad de escuchar un ruido de esos en el año de 1967, estudiando en la Normal Fabio Lozano Torrijos de Pala, Tolima. Estábamos en clase a las 10 de la mañana y de pronto se escuchó un ruido como de una locomotora con sus trenes. Pasó por debajo del salón y el sonido ese estruendoso salió y siguió por los otros salones que son así como alargados. Ese sonido para mí era como una locomotora cargada con muchos vagones. Llegó y pasó. Por supuesto, el susto fue mayúsculo, el profesor salió corriendo, los estudiantes también, y todos quedamos en el patio esperando a ver si ha sido un temblor. Maestro Néstor Armando Alzate, para mí ha sido un verdadero placer su compañía y su sabiduría, contándonos una parte de la historia olvidada de Colombia y de las historias secretas de nuestro país. Néstor Armando, muy amable de verdad. Pues a usted, maestro Roberto, gracias por la invitación, pero déjeme anotar algo finalmente, sí, que todos coincidieron, el deán y los demás curas, que no tenía otra explicación, sino que aquello procedía del demonio. Y lo aseveran también diciendo que, acompasados a esos ruidos, que el ambiente estaba impregnado de la fetidez del azufre que por lo demás es como el olor que anuncia la llegada del demonio. Y mire lo que dijo: lo más probable y lo más cierto parece haber sido un ejército o legión de demonios
que ocupando la región del aire causó aquel ruido tan propio del infierno. Mientras duró el ruido y después de él por largo espacio, un olor infernal de azufre, indicio propio de la mala vecindad de esta diabólica canalla. Lo mismo fue asomar la cabeza que percibir un vehementísimo y pestilencial hedor de azufre, y al mismo tiempo oyó clara y distintamente unas voces formadas en el aire, tan deshonestamente de torpes y tan torpemente provocativas al mal, que según el mismo señor Deán refería, se persuadió que solo el demonio podía formar semejantes palabras, que él además por recato es que no las podía reproducir cuando le preguntaron. Es un evento que me parece que por lo demás, un siglo después hubo un tremor parecido, pero anunciaba un terremoto que por lo demás ocurrió y que afectó a la parroquia de Fomeque en 1743. De esto son los únicos antecedentes que se tienen. Pero me parece este relato delicioso, bellísimo, vívido. Y yo pues quiero agradecerle a usted, maestro Roberto Tovar Gaitán, a Viviana, quiero agradecerles esta invitación que ustedes me han hecho, y quiero que sepan que para mí es un privilegio y un honor poder estar con ustedes, y estoy a disposición suya cuantas veces quiera, en el momento que quiera, cuando lo quiera, y si conozco algo sobre el tema que usted me diga, lo podremos hacer. Si usted me permite, finalmente yo quiero invitar también a todos sus seguidores, o invitarlos, no, decirles que también mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, está a disposición de todos. Néstor Armando Alzate y Lógico. Maestro, muchas gracias. Vivi, muchas gracias. Un gran abrazo, y aquí sigo a su disposición incondicionalmente. Néstor Armando, muy amable. Bendiciones desde acá de donde vivimos ahora. Mucha salud y muchas historias aún para contar. Bueno, y así llegamos al final de estas historias secretas en las que hemos hablado de los tiempos del ruido. Tiempos del ruido que ocurrieron hace siglos, que pueden volver a ocurrir. Las cosas se repiten en la historia. Pero hasta el momento, desde esa época, no hay una relación en el mundo de unos sonidos como los que se escucharon en toda la cordillera de los Andes en esos años, en ese siglo. Yo no me imagino qué pasaría si ocurriera hoy en la ciudad de Bogotá, Tunja, Popayán y las demás, un evento telúrico o un evento geológico como el que ocurrió en Bogotá. Muy amables, muchas gracias.